digámoslo así, un poquito larga, tratamos de alcanzar el tiempo. Vamos a ver, la verdad es que estos días he estado con mucho gozo con lo que es todo esto de la elección del Papa y también pues muy motivado, digámoslo así, ¿verdad? A nivel espiritual, a nivel del trabajo apostólico. Y entonces le pedí a los hermanos de la escuela que cambiáramos el tema y continuamos con este tema de este hilo invisible entre estos dos papas y esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a ver si internet nos permite por acá ver un videito. Vamos a ver qué nos dice por acá internet. A ver. Habemos papam. Hace apenas 7 días, la Iglesia Universal entraba en oración y expectativa. 3 fumatas después, el Espíritu Santo guiaba una nueva elección y la cátedra de Pedro volvía a estar ocupada. Un nuevo papa, el número 267. El elegido, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. El nombre que eligió, León XIV. Desde el histórico balcón central de la Basílica de San Pedro, su primer gesto conmovió. Pregunta, ¿están viendo? ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, correcto. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor, Gracias. todo perfecto. Al mundo hispano. Saludo en español. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Un día después, en su primera homilía, León XIV dejó clara la dirección pastoral de su pontificado. Frente a los cardenales, alzó la voz contra uno de los males de nuestro tiempo, la secularización. En una cultura que muchas veces prefiere el éxito, el poder y la tecnología a la verdad del Evangelio, el Papa pidió evangelizar con valentía. Si trata de ambiente in cui non è facile. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio, y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se le soporta y compadece. E compatito. Sábado ajetreado para el Papa León XIV, el día comenzó con una reunión de casi 2 horas con los miembros del Colegio Cardinalicio en el aula del Sínodo. Ante ellos, explicó el motivo por el que había elegido su nombre pontificio. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. Per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Pero la sorpresa del día vendría por la tarde. El Papa viajó hasta Genazzaro, a casi 70 kilómetros de Roma, para visitar el santuario de la Madre del Buen Consejo. Y antes de volver al Vaticano, un gesto cargado de simbolismo, parada en Santa María la Mayor para detenerse en oración ante la tumba del Papa Francisco. Domingo, León XIV celebró la misa en las grutas vaticanas y en su homilía recordó que la misión implica a veces sacrificios y aprender a escuchar la palabra y a los demás para entrar en diálogo. Al mediodía rezó el Regina Coeli desde el mismo lugar donde fue presentado el mundo. Aquí recordó la importancia de que los jóvenes puedan contar con modelos creíbles de entrega
y comunidades que los acojan y acompañen en su camino vocacional. E ai giovani dico: non abbiate A paura. los jóvenes les digo, no tengan miedo, acepten la invitación de la Iglesia y de Cristo Señor. Su primera audiencia pública fue con quienes relataron su elección, los medios de comunicación, 3.000 personas y un aplauso atronador. El Papa aseguró que la paz comienza en cada persona, a través de cómo miramos, escuchamos y hablamos a los demás. Dobbiamo dire no alla guerra delle parole. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Miércoles de diálogo, León XIV recibió a los participantes del jubileo de las iglesias orientales. Ante ellos aseguró que empleará todos sus esfuerzos para que la paz se difunda en el mundo. I popoli vogliono la pace. Los pueblos quieren la paz y yo, con el corazón en la mano, digo a los responsables de los pueblos, encontrémonos, dialoguemos, negociemos. Negoziamo. Y como detalle inesperado, el Papa, gran aficionado del tenis, recibió al campeón del Tirol del Sur, Yannick Sinner. Intercambio de bromas, regalos y entre ellos un ejemplar de la raqueta de Sinner. Una semana, 7 días, y León XIV ha iniciado su pontificado con gestos claros y palabras firmes. Comienza una nueva etapa para la Iglesia, marcada por la fe, la paz y el diálogo. Muy bien, abro un instante, una o dos participaciones. ¿Qué les ha parecido este pequeño videíto? Excelente, don Ernesto, se ve muy comunicativo, ¿verdad? Correcto. O sea, Sí. expresa muchas cosas, le esperamos en Dios que sea de mucha bendición y mucho ejemplo, más que todo, Amén. ¿Alguien ¿verdad? más? Yo no sé ustedes, pero yo derramé lágrimas cuando eligieron al Papa, cuando se presentó. Y ayer también, la verdad es que me sentí sumamente conmovido. Bueno, algunas cosas ahí, no quiero ser muy presuntuoso, pero bueno, ayer estaba el Papa ahí en el aula Pablo VI, con todo lo que son las iglesias orientales. Y pues estaba ahí recibiéndolos a todos y se veía que todos lo abrazaban, todos querían estar con él. Era una fraternidad extraordinaria, una fraternidad extraordinaria y de verdad que sentí una efusión del Espíritu Santo, la verdad. Y les digo que no quiero ser presuntuoso, pero hace un mes yo estaba ahí en el aula Pablo VI, anduve ahí por todo recorriendo, ¿verdad? No logramos tener la audiencia con el Santo Padre porque estaba el Papa Francisco un poquito enfermo, ¿verdad? Pero y a los días, pues todo el cambio y todo lo que se vino. También muy conmovido porque se habla, ayer el Papa hablaba de las iglesias coptas, ¿verdad? Allá en Egipto tuvimos la oportunidad de visitar unos templos coptos, ¿verdad? Católicos y terrible, ¿verdad? Sabemos lo que sufre esa gente, lo que es la iglesia con la que el Papa Francisco se comunicaba todos los días allá en Gaza, ver hoy las noticias, el sufrimiento, el dolor que hay y ver el abrazo del Papa León XIV con todos estos hermanos, ¿verdad? Que están en esta diáspora, que están en estas situaciones tan difíciles y una iglesia tan sufrida como es todas las iglesias orientales, ¿verdad? Y así hay referencia. Entonces, ahí a mí se me estrujaron los sentimientos, ¿verdad? Jesús es un hombre pues, que nace allá en Palestina, ¿verdad? O lo que hoy es Palestina, allá en Belén. Y pues de aquí algunos hemos estado allá en Belén y de verdad que se nos retuercen las entrañas del dolor, de los sufrimientos que hay, de los esfuerzos, de los sacrificios que hay que hacer y de todo lo que representa. Entonces, ver esta unidad, ver estas cosas que se están dando
es algo realmente extraordinario. Bien, ¿no había nadie más que quisiera comentar? Buenas noches, bendiciones. Adelante. Creo que lo que más le da a uno es como un escalofrío, ¿verdad? Desde el momento en que se inició el cónclave, con la esperanza de que de verdad el nuevo papa, pues sabemos que está muy complicado el mundo, ¿verdad? Que una sola persona no puede hacer tanto que se necesita. Pero si todos nos unimos en la oración, creo que ayudándolo a él, ¿verdad? En la oración para darle sostén de que él pueda tomar las mejores decisiones, de dónde viene él, de Estados Unidos y todo lo que se ha dicho, ¿verdad? Con estos problemas que existen ahora con Donald Trump y todo lo que se da en las noticias, ¿verdad? Pero sí, a mí me daba un escalofrío, yo estaba con el radio prendido en Fides y ya cuando oí las campanas yo dije, voy a prender el tele porque yo creo que ya, y de verdad sí fue, entonces a uno de verdad lo que le toca a uno es ponerlo en oración y pedirle al Señor de que sea el buen pastor que necesitamos todos como rebaño. Excelente, gracias, Katia. Yo espero que hoy podamos conectar con lo que es este hilo invisible, conocer un poquito más de León 13, ¿verdad? Porque tenemos, y me ha motivado esta lección, porque los lunes estudiamos, ¿verdad? Compartimos entre nosotros y la verdad que hemos estado ahí hablando un poquito del legado de León 13 con nuestro hermano William, con don Edwin, con Douglas, ¿verdad? Y entonces... La verdad es que también me motivaron mucho. Por acá en esta imagencita, el Papa Francisco decía, la justicia social no se abraza con palabras, sino cuando tomamos en serio la vida de los demás, como si fuera la nuestra, ¿verdad? Entonces vemos ahí a un lado el, el Papa León XIII, el Papa Francisco y el Papa León XIV. ¿Quién fue el Papa León XIII, verdad? Como para que este nuevo Papa tomara ahora el nombre de León XIV. Bueno, León XIII ocupó la sede de San Pedro, o fue Papa entre 1878 y 1903. Entonces, Perdón, 25 Ernesto, años. Ernesto, perdón, se está grabando Sí, señor. bueno, perdón. Fue papa entre 1978 y 1903. Fue en muchos sentidos el pontífice que abrió las puertas de la iglesia al siglo XX, ¿no? Un mundo sacudido por los inicios del capitalismo industrial y los agudos conflictos entre la fe y la razón, ¿verdad? Supo articular una respuesta católica, oigan qué bonito, que no se refugiara en la nostalgia ni se paralizara en el miedo, ¿verdad? Nada de nostalgia, nada de miedo, ¿verdad? Y yo tomo aquí la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios que nos dice, porque el reino de Dios no es solo palabrería, sino vivir por el poder de Dios. ¿Mm? Vivir por el poder de Dios. Y aquí empiezo a darles una pista, ¿verdad? De ese hilo invisible. Entonces, nosotros hoy tenemos que asumir poder vivir el reino de Dios, ¿verdad? Intensamente, fuertemente, ¿verdad? Porque es necesario para nosotros, es necesario para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestros grupos y para el mundo entero, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios no es solo palabrería, sino vivir por el poder de Dios. En esta línea de continuidad transformadora, ¿verdad? Eh, el pontificado del Papa León XIV se va a presentar como heredero de una doble fuente de inspiración. Por un lado, la visión doctrinal y social de León XIII y la cercanía pastoral y reformista de Francisco. Dos papas de contextos distintos, pero con una misión compartida: acercar la iglesia al mundo real,
desde las periferias y con una voz profética, fiel al Evangelio y atenta a los signos de los tiempos. Quisiera no ir muy rápido, ¿verdad? Sino quisiera detenerme, aunque sé que el tiempo no me va a ayudar mucho, pero vean qué bonito, ¿verdad? Dos contextos, ¿verdad? Pero con una misión compartida, acercar la iglesia al mundo real, ¿verdad? León XIII y Papa Francisco, ¿verdad? Que decía el Papa Francisco desde las periferias y con una voz profética, fiel al Evangelio y atenta a los signos de los tiempos, ¿verdad? Entonces, esa es una línea de continuidad y una línea transformadora, ¿verdad? Que se está dando y nosotros somos testigos de esto que es que Dios está permitiendo. Pero fue el nombre elegido, León, el que ha detenido, ¿verdad? Y el que detuvo a todo el mundo cuando se nombró el nuevo nombre del Papa, ¿verdad? Un nombre que inevitablemente remite a León XIII, ¿verdad? Y que traza un hilo invisible entre siglos, una invitación a mirar no solamente hacia adelante, sino mirar hacia atrás, para descubrir lo que inspira y sostiene esta nueva etapa del camino eclesial. Cuando el Papa elige llamarse León XIV, inmediatamente está tirando una mirada hacia atrás, hacia lo que fue el legado que dejó León XIII, pero también está asumiendo lo que ya había retomado el Papa Francisco, ¿verdad? León XIII es el papa de la encíclica Rerum Novarum, ¿verdad? Rerum Novarum. Es su encíclica de 1891 marcó un hito, ¿verdad? Un hito histórico. Lo recordamos muchas veces con los sindicalistas, el 1 de mayo, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Ah? El nacimiento de la doctrina social de la iglesia. ¿Y qué es lo que reconocía? Reconocía la dignidad del trabajo humano, el derecho a la propiedad, el papel del Estado como garante, oiga qué bonito, el papel del Estado como garante del bien común, especialmente en defensa de los más vulnerables. Frente a los excesos del liberalismo económico y el auge del socialismo y el marxismo que proponían la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada. León XIII ofreció una tercera vía inspirada en la justicia, la solidaridad y la caridad cristiana. Entonces, el Papa León XIII asume un reto fuerte. Estábamos pasando medio de una guerra mundial, todo lo que era la revolución industrial. ¿Y qué dice el Papa? Necesitamos una justicia social. Necesitamos que los empleados tengan derecho. Necesitamos que haya derecho a la propiedad. Necesitamos que haya justicia. Necesitamos que haya caridad. Imagínese el reto que asume el Papa sin ningún temor, con toda la fuerza, con toda la motivación de hacer cercano a Cristo al mundo entero. Porque eso es lo que hace el pontífice, ¿verdad? Con esta Rerum Novarum. Y yo supongo que tuvo grandes problemas, grandes dificultades. Sin embargo, el Papa fue hacia adelante en esta, que es realmente una revolución espiritual dentro de nuestra iglesia y para el mundo entero. Aquella fue una revolución silenciosa pero decisiva. La iglesia dejaba de ser solamente una autoridad moral
para convertirse también en una voz activa en la transformación social. León XIII fue además un reformador intelectual. Promovió el estudio riguroso de las escrituras, el diálogo con la ciencia y abrió los archivos vaticanos a los investigadores. ¿Quién sabía eso? ¿Ah? ¿Quién de nosotros sabía esto? Abrió los archivos a los investigadores, los archivos vaticanos, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos que hacer un llamado a la conciencia. No se trata solamente de una teoría, no se trata solamente de un mensaje. No, no, nosotros tenemos que ir buscando una transformación social. El mensaje evangélico debe llegar a los corazones. El mensaje evangélico debe proclamarse con poder. El mensaje evangélico tiene que ir más allá. Tenemos que dejar a un lado los temores, tenemos que dejar a un lado las circunstancias que no nos permiten poder hablar claramente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con Dynamis, que es esa fuerza, esa valentía que quita todos los temores, ¿verdad? Para que el evangelio se encarne realmente, ¿verdad? Entonces, vean que el Papa es un reformador, pero como decíamos, no es solamente palabrería, sino por el poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? El Papa Francisco, ¿qué hizo? Bueno, sacó al que era el director de los bancos vaticanos. Abrió los archivos del Vaticano. Se dio a la tarea de las investigaciones, tarea no fácil y por la cual fue muy criticado, pero bueno, cumplió con su deber. Ya esto lo había hecho el Papa León XIII. Por eso dice, tirando una mirada hacia atrás y también hacia adelante, ¿verdad? El Papa abre instituciones como el Observatorio Vaticano, Papa León XIII, y fomentó el desarrollo de universidades católicas capaces de tender puentes entre la fe y la cultura. Vea que hoy día estamos hablando de todo lo que es la inteligencia artificial. Hoy vemos todo lo que puede hacer la ciencia, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos estar actualizados, nosotros debemos estar atentos para que todo esto sirva para la fe, para que todo esto no nos deshumanice, sino que al contrario, nos permite acercarnos más a las personas, mostrar a un Cristo vivo, a un Cristo que lloraba con el que lloraba, a un Cristo pobre, a un Cristo que se entregaba. A todo ello, dice por acá, sumó una diplomacia eclesial vigorosa, orientada a reconstruir vínculos con potencias europeas con las que la iglesia había tenido relaciones tensas o rotas. Nosotros vemos que existen, digámoslo así, embajadores, ¿verdad? Del Vaticano por el mundo entero, los mismos cardenales. ¿Y cuál es la misión? Pues precisamente la misión es poder tener diálogos donde hay guerras, donde hay sufrimientos. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos un cardenal aquí en Costa Rica? Porque realmente nosotros en nuestra iglesia no hemos tenido unas situaciones muy fuertes de persecución, no hemos tenido aquí grandes guerras, no hemos tenido aquí grandes sufrimientos, sino que la iglesia ha ido desarrollándose, aunque suavemente, suavemente el maligno se nos va metiendo, ¿verdad? Pero no tenemos los retos como los retos que hay en África, que hay en Asia o en algunos otros países como acá en Latinoamérica. En todo esto, el Papa León XIII no se rendía ante la modernidad, sino que le respondía con una iglesia pensante, dialogante y socialmente comprometida. Hoy día,
Nosotros con los retos que tenemos, no podemos ser simples espectadores, debemos ser verdaderamente discípulos. No podemos solamente ser seguidores como aquellos que iban a ver si recibían más pan. No, tenemos que estar activos, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que entregarnos, tenemos que darnos. Así como lo dice el Evangelio. Esto no es del año 1900, 1800 con el Papa León XIII, sino que todo esto debe conmover nuestra vida, debe conmover a nuestra iglesia para que nosotros sigamos hacia adelante. No nos guardemos nada. No podemos nosotros ser aquellos que estoy o no estoy, coopero, no coopero, asisto, no asisto, puedo, no puedo, que está lloviendo, que no está lloviendo, que si rezo, que si... No, 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 no. Necesitamos ser realmente discípulos, aquellos que se parecen al maestro, aquellos que van hacia adelante, aquellos que siguen el ejemplo de su maestro. Y esto fue lo que hizo León XIII. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Yo diría, Ernesto, que no debemos de correr, sino que podemos, porque si necesitamos, bueno, de hoy en 8 no se puede, o sea, esa fecha no se puede mover, digamos, por el invitado especial, pero si se tiene que seguir más, porque esto es muy importante que cada uno de nosotros pues lo tengamos muy, muy, muy claro. Entonces, pienso que si debemos de atrasarnos un poco, o sea, no es atraso, sino más bien actualizarnos, y entonces, que es muy importante. Sin miedo, Edwin. Aquí estamos con todo el tiempo, ¿verdad? Y ahí seguiremos en estas enseñanzas. Bien, ¿no hay más participaciones? Sigo adelante. Vean aquí un elemento y de verdad que yo me conmuevo con cosas que el Señor me ha permitido, ¿verdad? León XIII tiene su pontificado entre 878 y 1930. Y decía León XIII, conviene rogar y pedir al Espíritu Santo, cuyo auxilio y protección todos necesitamos en extremo. Somos pobres, débiles, atribulados, inclinados al mal. Luego recurramos a Él, fuente inexhausta de luz, de consuelo y de gracia. Pues, ¿qué decimos nosotros en la secuencia? El Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Mira cómo caemos si nos falta tu luz, si nos hace falta tu fuerza. Ven a guiarnos, ven a conducirnos. Ven sobre cada uno de nosotros. Y bueno, el Papa hace una carta encíclica, ¿verdad? Acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Que aquí la tenemos. ¿Mm? ¿Cómo dice la carta, William? Un momentito, don Ernesto. León XIII, sobre la presencia del Espíritu Santo. Carta encíclica Illum Dominus, ¿Acerca de qué? acerca del Espíritu Santo, Acerca de la participación del Espíritu Santo. Y de yo la le... acción del Espíritu Santo, perdón, don Ernesto. Amén. Gracias, William. Y yo le voy a pedir a Gaby para que ahora nos pase esa carta aquí en la escuela. Son 8 paginitas, realmente que son una belleza para que la podamos estudiar. ¿Y saben qué decía este Papa León XIII?
necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí dice, y el soplo que despertó al mundo. Claro, aquí vemos al Papa y vemos una figura femenina. ¿Alguien sabe quién es esa figura femenina? Se me parece a Sor Faustina. No es Sor Faustina, poco conocida. No es Teresa de Jesús, Santa Teresa de Tampoco, Jesús. tampoco. Me- Mejor les digo porque va a estar difícil. Esa religiosa se llama Sor Elena Guerra. Sor Elena Guerra. Santa Elena Guerra. ¿Saben cómo le llaman en la renovación carismática católica? Le llaman la abuela del Espíritu Santo. Y hoy día es la patrona del Espíritu Santo. ¿Y saben ustedes qué hacía Sor Elena Guerra? Sor Elena Guerra tomaba papel y lápiz y le enviaba una misiva al Papa León XIII y le decía, estimado pontífice, ¿qué sucede que hemos olvidado al Espíritu Santo? Luego tomaba otra nota, escribía y le decía, estimado pontífice, necesitamos que en nuestra iglesia se pida más el Espíritu Santo. Y luego tomó nuevamente papel y lápiz, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cantidad de notas que le decían, es necesario que nuestra iglesia tenga un despertar. Y eso lo podemos hacer pidiendo el Espíritu Santo. Yo les digo que todo esto me conmueve, ¿sabe por qué? Hace un mes me permitió el Señor estar en la casa de Sor Elena Guerra, ahí donde están sus restos, ahí donde están sus escritos, 70 tomos de libros, una mujer súper inteligente, una mujer con el soplo del Espíritu Santo, una mujer entregada y una mujer que supo motivar al Papa para que el Papa también retomara aquella oración que decimos, ven Espíritu Creador. 1905 el Papa pide que toda la iglesia diga, ven Espíritu Santo. El Papa pues hace, aquí está el documento sobre el Espíritu Santo y bueno, la verdad es que me escalofrío de ver este hilo invisible que se va dando. Es decir, un Papa León XIII, lo que es Sor Elena Guerra, lo que es después el Vaticano II, el fluir del Espíritu y cómo Dios va trazando y va motivando, ¿verdad? Todo esto en nuestra madre iglesia. Y nosotros somos, lo que más me conmueve es que nosotros somos testigos. Nosotros somos ya no solamente simples expectantes, sino que tenemos que ser participantes de todo lo que es esto que está gestando el Señor. No podemos quedarnos sentados, hermanos. No podemos quedarnos ver cómo el mundo avanza, cómo la iglesia. No, tenemos que ponernos a trabajar. Hoy el tema era seguidores o discípulos. Bueno, yo pedí que cambiáramos el tema y todo este tema nos llama ¿a qué? A ser auténticos y verdaderos discípulos del Señor. Otra cosa que me decía doña Rosaura ahora, bueno, ¿será que podemos hacer la oración a San Miguel Arcángel? ¿Y por qué? ¿Saben ustedes que últimamente pues se hace mucho la oración de San Miguel Arcángel? ¿Quién motivó esta
esta oración a San Miguel Arcángel? ¿Quién le dio más impulso? Vean ahí lo que dice. Oración a San Miguel Arcángel. ¿Del Papa? ¿Cuál Papa? ¿Quién abre 13. el micrófono? León 13. El Papa León XIII. ¿Será que estos son coincidencias, hermanos? ¿O serán diosidencias? ¿Será el Espíritu de Dios? Yo les voy a pedir, aunque hagamos aquí, como decía el Papa Francisco, aunque hagamos aquí un lío, abramos todos el micrófono y hagamos la oración de San Miguel Arcángel por nuestros hogares, por nuestras familias, por nuestro trabajo. Hoy hay mucho mal, solamente que es un mal que está disfrazado. Hoy día hay mucha brujería y hechicería moderna, solapada. Es increíble todo lo que la gente cree. Hoy día vemos al demonio trabajando en los canales de televisión, en las emisoras de radio, en internet. No descansa. Y como el enemigo es un ángel de luz, se va revistiendo de acuerdo a las necesidades y nosotros nos dejamos engañar. Bien, todos abramos el micrófono y hagamos en voz alta la oración de San Miguel Arcángel del Papa León XIII. Entonces, tenemos permiso de abrir el micrófono y alguno de ustedes que me haga aquí la oración y todos los demás seguimos. Yo, don Ernesto. Adelante. San Miguel Arcángel, Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra las maldades e insidias del demonio. Sé nuestra ayuda, rogamos suplicantes, que el Señor nos busque. el Señor Y nos tú, príncipe de las milicias celestiales, con el poder que tiene Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pueden dejar el micrófono abierto nuevamente. ¿Algún comentario? que yo no lo pensé para decir la oración, simplemente el Espíritu Santo me hizo volver a ver a la puerta donde estaba la oración del Espíritu Santo. Bueno, bendito Dios. ¿Alguien más? Ahí está el hilo invisible. No sople, doña Mari, no sople todavía. ¿Alguien más? Don Ernesto, hace unos días escuché en Face donde nosotros tranquilamente no oramos, no rezamos el rosario en las casas, mientras que los hechiceros, toda esta mafia de demonios se unen a hacer misas negras todos los días para destruir los sacerdotes, la Iglesia de Jesucristo, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía y nosotros tenemos que saber todo eso que está sucediendo, donde hacen unos ritos horribles, horribles. Esto lo contó un sacerdote y él lloraba porque por lo que le contó el satánico que hacían hasta asesinar bebés en esas misas negras y tomarse la sangre. Es horrible y nosotros seguimos durmiendo en los laureles. Sin oración estamos desarmados. Sin Eucaristía estamos desarmados. Excelente, doña Ana. Nosotros tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Hoy teníamos intercesión a las 3 de la mañana. Habíamos solo 7 ahí, ¿verdad? Nos cuesta hacer algunos sacrificios. Don Ernesto, Los hermanos, sí, adelante.
Sí, yo quisiera compartirles en el contexto de la enseñanza lo importante de estar muy atentos, ¿verdad? Esa atención y ese despertar espiritual que en la iglesia llamamos el discernimiento, ¿verdad? Lo podemos lograr con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No podemos dejar de lado o quizás ignorar que hay una realidad espiritual y ha estado siempre, y ha estado desde siempre y continuará. El enemigo ha sido derrotado en la persona de Cristo en la cruz, pero solo con Él, solo con Cristo en el corazón, solo con el poder del Espíritu Santo se puede vencer. Y el mismo Papa Francisco, en el documento Exhortación Apostólica Gaudete e Exultante, en el numeral 158, ¿lo recuerdan? Cuando compartimos el proceso de enseñanza, el combate espiritual, un llamado a la santidad, y ese numeral dijo el Papa para la Iglesia Universal y para el mundo, ¿verdad? La vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir a las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Y por eso, en algún momento de nuestra experiencia, de nuestro caminar como católicos, como creyentes, como servidores, compartimos precisamente ese proceso de enseñanza. El combate espiritual es un llamado a la santidad. Y ahora más que nunca, orar por la familia se debe de hacer. Orar por el Papa lo debemos hacer, y por toda la Iglesia. Y en esta unidad de oración, pues, fortalecernos y animarnos unos a otros, porque los tiempos no son fáciles, y invitarles a continuar perseverando, porque la escucha de la palabra de Dios, la práctica sacramental, la participación especialmente en la Eucaristía y la meditación, oración del Santo Rosario nos ayuda muchísimo, como también la intercesión de los santos, de la bienaventurada siempre Virgen María y de San Miguel Arcángel. Eso sería. Muchas gracias. Aquí la secretaria me acaba de ayudar, mi esposa. Aquí está el documento, ¿verdad? Del Papa León XIII sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo, ¿verdad? Oigan qué bonito que dice: aquella divina misión que recibida del Padre en beneficio del género humano, tan santísimamente desempeñó Jesucristo, tiene como último fin hacer que los hombres lleguen a participar de una vida bienaventurada en la gloria eterna, y como fin inmediato que durante la vida mortal vivan la vida de la gracia divina, que al final se abre florida en la vida celestial. Así empieza el numeral 1, la introducción, ¿verdad? Luego habla del misterio de la Trinidad. Habla del Espíritu Santo en Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo en los apóstoles, los obispos, el Espíritu Santo y la iglesia, en las almas, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los sacramentos, en los 7 dones del Espíritu, ¿verdad? Y dice el Papa León XIII dentro de las exhortaciones: foméntese el conocimiento y el amor
al Espíritu Santo. Foméntese el conocimiento y el amor al Espíritu Santo. Y dice, no entristezcamos al Espíritu. Nosotros lo entristecemos muchas veces, cuando no vamos más allá, cuando no nos donamos, cuando nos quedamos callados, cuando nos quedamos detenidos con nuestro pecado, con nuestras faltas. Cuando pasamos inadvertidos los dolores de la humanidad, el dolor de las personas que no tienen, que sufren. Y dice, pidamos al Espíritu Santo, hagamos la novena al Espíritu Santo, clamemos, ven Espíritu Santo. Y no nos olvidemos de aquella, la llena del Espíritu Santo, María Santísima, ¿verdad? 8 paginitas que, bueno, ya Gaby debe haberla pasado en la Ya MM. Gaby la pasó, don Ernesto, Ah, perdón. Ya ¿ve? lo tenemos aquí, ya yo Ah, incluso lo mandé a otro grupo. ah, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aquí está, ya. Muy bien. La secretaria de Gaby también. Qué velocidad. Bien, seguimos. Doña Carmen, ¿a cuál grupo? Al grupo de la escuela. Pues bueno, tenemos la publicación del Papa, pero tenemos también a Juan XXIII, las encíclicas de Pablo VI, las encíclicas de Ratzinger, ¿verdad? Juan Pablo I, Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo II, el Papa Francisco, ¿verdad? Pero León XIII en un momento especial retoma todo esto, ¿verdad? Y los otros papas fueron retomando en este hilo invisible, ¿verdad? Y ahora no tengo la menor duda de que lo está tomando también el Papa León XIV, ¿verdad? Que realmente me ha inspirado a mí, me ha motivado su humanismo. El Papa tuvo que contener las lágrimas, ¿verdad? Cuando sale al balcón. Es un hombre que vive con la gente, es un hombre que sale al pueblo, es un hombre muy humano, ¿verdad? Y veamos lo que dice, lo que decía su antecesor, el Papa Francisco. Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Y el Papa León XIII, con el Rerum Novarum, pues está hablando de los obreros, de los que más necesitan, ¿verdad? Entonces, con el Papa Francisco, nosotros recuperamos la fuerza del testimonio evangélico desde la periferia del mundo, no solo geográficamente, sino existencial. Y al hacerlo ha acercado a la iglesia a su raíz más profunda, el seguimiento de Jesús, pobre y servidor. Pero por amor a Dios, ¿de qué nos hablan las cartas del Papa Francisco? ¿Qué dice el Papa Francisco? Abran las puertas. ¿Qué dice el Papa Francisco? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Qué dice el Papa Francisco? Nuestra iglesia no es una aduana. Que vengan todos, los justos, los menos justos, que vengan los pecadores. Cristo vino por los pecadores. Cristo vino por los enfermos. Y nosotros muchas veces que hacemos diferencias. Acá el Papa Francisco, ¿verdad? Retoma intensamente muchas de las enseñanzas del Vaticano II. Que digamos, Papa Pablo VI, lo que es Juan Pablo I, el Papa Benedicto, ¿verdad? Hay cosas que ellos van trabajando acerca de la evangelización y el Papa Francisco nuevamente retoma muchas cosas del Vaticano II con aquello que dijo Juan XXIII. ¿Recuerdan lo que dijo Juan XXIII? Abramos las puertas de la iglesia para que entre un nuevo aire. Abramos las puertas de la iglesia y pidamos, ven Espíritu Santo, que haya un nuevo Pentecostés. Y yo voy viendo este hilo invisible, digo,
definitivamente, y veo el documento, la carta encíclica del Papa León XIII, y definitivamente ahí está ese hilo invisible que nosotros muchas veces no logramos detectar, que nosotros muchas veces nos quedamos porque nos hace falta estudiar un poquito más, porque nos hace falta dedicarnos un poquito más, pero tenemos un tesoro en nuestra madre iglesia, tenemos un tesoro en los documentos de la iglesia, el testimonio de los papas, los padres de la iglesia. eh, Definitivamente, hermanos, tenemos un tesoro, pero este tesoro hay que hacerlo vida. Es el seguimiento de Jesús, pobre y servidor. Somos discípulos, no somos seguidores. Tenemos que parecernos al maestro que no tenía dónde reposar su cabeza, que no tenía pertenencias, que muere en una cruz dándolo todo, completamente desnudo, que no se guardó nada para sí. Y nosotros con nuestras alacenas llenas, con un montón de ropa, con un montón de zapatos, y nosotros guardándonos migajas que a otros les hacen falta. Todo lo que nos está sobrando a nosotros es lo que no tiene el hermano que sufre y el hermano que padece. Bueno, el Papa Francisco nos motivó a eso, y el Papa León XIV ya nos está motivando también a eso. Así es que tenemos que hacer una reflexión, porque no solamente es que se me vengan las lágrimas, no solamente es que siento un entusiasmo y una motivación, y no es solamente pues que vaya a predicar, no. Obras son buenos amores. No son las razones solamente, sino las obras son buenos amores. En otra época, desde otro continente y con otro estilo, el Papa Francisco, vamos ahora viendo ese hilo invisible, ¿verdad? Primer pontífice latinoamericano y jesuita, asumió la misión de una iglesia pobre para los pobres en el siglo XXI. Una iglesia pobre para los pobres. Se dice que el Papa Francisco fueron pocos los vestidos que usó, ¿verdad? Y que ya estaban bien luyidos, bien gastados, ¿verdad? Se quitó los zapatos rojos, siguió usando sus zapatos desgastados. Viajaba en un automóvil pequeño, viajaba con su maleta. Nadie tenía que estarle sirviendo, porque él decía, soy una persona igual que las demás. Yo puedo cargar mi maleta. Yo puedo hacer mis cosas. Un hombre que no vive en un palacio. Un hombre que se va a vivir con los más necesitados. En una pequeña habitación, sin lujos, sin gran pompa. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. En lo que fue la última cena, Jesús se quita su manto, se ciñe, coge la jofaina, va donde sus discípulos y después de lavar los pies les dice, ¿entienden lo que yo he hecho? Si yo, ustedes dicen que soy el Señor y hago esto, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Hacer lo mismo. Somos servidores y para eso Cristo nos ha dado testimonio. Tenemos el testimonio del Papa Francisco. Tenemos el testimonio de los santos. Tenemos el testimonio de que debemos ser una iglesia pobre. El Papa Francisco, con una voz fuerte y compasiva, ha querido colocar en el centro de la vida eclesial las heridas del mundo. Hoy iba yo hacia la misa a las 11 y en cada esquina una familia migrante. El clamor de los migrantes, el grito de la tierra,
el dolor de las víctimas de abuso, el vacío de las periferias existenciales. Y el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si retoma la sensibilidad social de Rerum Novarum desde la ecología integral. ¿Y por qué se llamaba Francisco? Porque dice, bueno, dice el Papa Francisco, cuando me eligieron, se me acercó un amigo y me dijo, no te olvides de los pobres. ¿Y quién fue el que empezó, el que más pensó por los pobres? Francisco de Asís. ¿Qué hilos conductores tenemos en nuestra iglesia? ¿Qué hilos invisibles de testimonio de vida maravillosos para que nosotros lo hagamos nuestro? Vean, hermanos, tenemos que estar viviendo nosotros una efusión espiritual. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo lo que se llama un kairos, un tiempo de Dios. Y tenemos que asumirlo, tenemos que acogerlo, ¿verdad? Esto debe brotar en lo profundo de nuestros corazones. ¿Y qué decir de las reformas del Papa Francisco para una mayor transparencia y rendición de cuentas de la curia romana? ¿Qué hizo el Papa León XIII? Abrió los archivos vaticanos. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Exactamente lo mismo. ¿Mm? ¿Hay o no hay un hilo invisible? No digo más porque si no, doña Mari sopla. Bueno, el Papa Francisco y su pontificado ha estado marcado por una voluntad de conversión institucional. Ha abierto la iglesia al diálogo interreligioso y ha pedido una iglesia más sinodal, menos clerical, donde la voz de los pueblos y de los laicos tenga mayor protagonismo. ¿Qué dice el Papa? Pero ¿por qué están en eso de que todo lo jerárquico, los sacerdotes? Quiero sacerdotes que huelan a oveja. Quiero servidores. No son los que más mandan. No son los que tienen más voz. Tienen que ser uno con el pueblo. Son aquellos que tienen que escuchar. Qué bonito, ¿verdad? Francisco ha recuperado la fuerza del testimonio evangélico desde la periferia del mundo. No solo geográfica, sino existencial. Vea que estamos repitiendo esta parte. Y al hacerlo acercaba a la iglesia a la raíz más profunda. Seguimiento de Jesús, pobre y servidor. No se trata de que mando. No se trata de que yo soy el coordinador. No se trata de que yo soy el que sé más. No se trata de que yo soy el que puede. No se trata que yo soy el que más grita. No, 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 no. Se trata de testimonio de vida. Testimonio de vida. ¿Mm? Y en eso, pues el Papa Francisco nos ganó, ¿no? Vean qué bonito, ¿verdad? Y ahora el Papa León XIV, ¿quién es este Papa León XIV? Pues es un papa que conoce la institucionalidad romana, o sea, ha estado ahí, el Papa lo llamó para que fuera como el director de los cardenales, ¿verdad? Pero el Papa no está encerrado en sus muros. De acuerdo a lo que vimos el video que hizo el Papa, se fue 70 kilómetros de Roma y al bajarse del carro, no tuvo problema en que la gente lo abrazara, que la gente lo saludara, ¿verdad? Un religioso agustino que como León XIII cree en la educación y la razón. Y como el Papa Francisco apuesta por una iglesia más samaritana y misionera. Qué bonito lo que decía el Papa Francisco, ¿verdad? Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia inerte, una iglesia que no hace nada. No, 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 no tengamos miedo, vamos hacia adelante, arriesguémonos, crezcamos en la fe.
No podemos dejar que pase el tiempo y nosotros sin hacer nada. Y yo les pido que me disculpen porque aquí parece un manchón, ¿verdad? Esto amarillo, pero de verdad que yo veo estas imágenes del Papa, que él sí salió con una vestimenta roja, ¿verdad? Que lo identifica como el primero en la iglesia de Cristo, pero lo vemos ahí cuando estaba allá en Perú, montado a caballo, compartiendo con la gente. Y si uno ve el camino que está ahí, el camino que ha recorrido son lugares de montaña, son lugares inhóspitos. Bueno, qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y dice aquí la lección, con la elección de León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, Robert Prevost, se abre un nuevo capítulo en esta línea de renovación eclesial. Un nuevo capítulo de renovación eclesial. No se trata de una ruptura ni de un giro radical, sino de una continuidad profunda, tejida entre la lucidez doctrinal de León XIII y el coraje pastoral de Francisco. Como ellos, el nuevo pontífice ha vivido en las periferias, no como espectador, sino como protagonista, misionero agustino en Perú, obispo de regiones olvidadas, educador y formador de generaciones. ¿Mm? Yo diría acá, no se trata de una ruptura, sino que una continuidad profunda. ¿Movida por qué? Por ese hilo invisible. ¿Qué será ese hilo invisible? ¿Qué será esa continuidad? León XIV tiene ante sí el desafío de una iglesia que ha despertado, pero que aún busca su forma. Su historia personal en América Latina y América del Norte, entre la vida misionera y la responsabilidad institucional, le ofrece herramientas únicas para este tiempo. Quizás el Señor una vez más esté diciendo a la iglesia, miren al mundo desde abajo, desde los márgenes, porque allí me encontrarán. Posiblemente el Señor nos está diciendo, miren al mundo desde los más pobres, dentro de los más humildes, dentro de los más necesitados. He venido no por los sanos, sino por los enfermos. He venido a traer la paz. Y como dijo el Papa Francisco, la realidad se ve mejor desde la periferia que desde el centro. Y desde ahí, seguir construyendo una iglesia más humana, más cercana y más evangélica. Dice por ahí la figurilla que tenemos. El Papa Francisco está llenando de color nuestra iglesia. No hay nada que se vea afuera, ¿verdad? Vemos ahí, pues, un signo hippie, hombre, mujer, bueno, un sinnúmero ahí de mensajes sobre el Papa Francisco. Lo malo es que tiene en contra a los que quieren que siga siendo en blanco y negro. Como los escribas, como los fariseos. Así quisiéramos muchas veces la iglesia. No, no, hermanos, tiene que ser una iglesia muy humana, una iglesia donde nos arrollemos las mangas, donde nos pongamos a trabajar
Bueno, y valga hoy día de San Isidro Labrador. Lo primero que hacía era ir a misa, hacer oración, pedir al Espíritu Santo. San Isidro de Labrador, de lo que se ganaba, la tercera parte para la iglesia, la tercera parte para los pobres y la tercera parte para su familia. Esfuerzo, sacrificio de todos los días. Domingos que tenía el día de descanso, iba a la misa, estaba luego con los pobres y por la tarde salía a disfrutar con su familia. Un balance entre una y otra cosa. Bien, el Papa Francisco nos llama a ser una iglesia en salida, capaz de observar, capaz de escuchar, capaz de mirar más allá. No se trata de que hoy estemos sacando comparaciones entre lo que es el Papa León XIV, lo que fue León XIII, lo que ha sido Francisco, Juan Pablo II. No son comparaciones reductoras e injustas. Cada papa responde a su tiempo, con los dones que el Espíritu le concede. Pero sí podemos trazar un horizonte común. La iglesia del siglo XXI se está dejando reformar desde las periferias. León XIII abrió el camino con su doctrina social. Francisco lo amplió con una iglesia sinodal, ecológica y compasiva. León XIV parece llamado a continuar ese impulso, articulando una visión más global donde el centro y la periferia dialoguen y se nutran mutuamente. En un mundo fragmentado, polarizado y herido, el nuevo pontificado puede ofrecer luces si mantiene viva esta tensión fecunda entre tradición y renovación, entre centro y periferia, entre fe y justicia. Qué bonito, qué bonito. Y el mensaje, el primer mensaje de los que daba el Papa, que decía, la paz esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por los rebaños de Dios. Yo también quisiera que este saludo de paz llegue a sus corazones, les alcance a sus familias, a todas las personas donde quiera que se encuentren, a todos los pueblos y a toda la tierra. Ese fue el primer mensaje del Papa. Pero bueno, vamos a ir finalizando y tenemos acá lo que es la tumba de León XIII. Sí se ve un poquito más pomposa, ¿verdad? A un costado, León XIII, un cofre eh, que está ya en la iglesia de San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, ahí está lo que es la tumba de León XIII. Vean ustedes qué significado. No está en el Vaticano. Uno llega al Vaticano y va a las tumbas de los papas y hay cantidad de tumbas, pero no está ahí la de León XIII. Él prefirió estar en San Juan de Letrán, que era, pues, digámoslo así, su iglesia particular ahí en Roma, ¿verdad? Y el Papa Francisco se queda en Santa María la Mayor, en una muy humilde tumba, una humilde tumba entre dos altares que hay ahí, ¿verdad? Algo muy sencillo, así como había sido él. Tampoco está en el Vaticano, está en la iglesia Santa María la Mayor, una pues de las iglesias las iglesias romanas. Entonces, hasta en eso, el legado de estos pontífices de los cuales hay seguimiento por parte del Papa León XIV. Y ahora sí, ¿cuál será ese hilo invisible?
¿Cuál será ese hilo conductor? Es el Espíritu Santo quien dirige la historia de la salvación hasta la plena manifestación del Señor en la parucía. Mientras tanto, el Paráclito, el Espíritu de la verdad, continúa guiándonos hacia la plena comprensión del misterio de Cristo. Nos fortalece con sus dones y nos enriquece con sus carismas. Ahora sí, acepto que me respondan. ¿Dónde estaba ese hilo invisible? ¿Cuál es ese hilo invisible? ¿Cuál es ese hilo conductor? ¿Cuál es esa fuerza entre León 13 y León 14? Y el que le iluminó a doña Rosaura que le hiciera la oración de San Miguel, el Espíritu Santo se lo iluminó a ella, y sí, yo lo pensé. El Espíritu Santo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Qué nos deja esta enseñanza de este día? Bueno, don Ernesto, considero que muchísimas enseñanzas, y comparto como con don Edwin, quizás no se agotan las reflexiones, las consideraciones pastorales y el acervo a través del tiempo, ¿verdad? El Espíritu Santo, el gran protagonista, la corriente de gracia, su acción a través del tiempo, las personas y los acontecimientos, corriente de gracia de la cual se viene hablando y se continuará hablando, ¿verdad? Quizás nos haría muy bien, sí, bastante bien, sería de bendición en este documento ya compartido en el grupo sobre el Espíritu Santo, Divinum Illum Munus, sobre el capítulo 13, que dice: fomentemos el conocimiento y el amor del Espíritu Santo. En algunas circunstancias, en la experiencia de San Pablo, dice, sigue siendo el gran desconocido, ¿verdad? Y nosotros, a partir de la experiencia diría de testimonio, ¿verdad? De lo que Dios ha permitido en nuestras vidas, pues continuar adelante, porque esto viene desde muy antes. Ese ha sido el propósito de Dios, continuar esta corriente de gracia. ¿Alguien más? Definitivamente, cuando la está pasando uno bien, el tiempo se hace muy corto. Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido y vamos aprendiendo poquito a poquito. Pero de verdad, esto a mí me motiva mucho los jueves y los viernes. Es una emoción de que llegue las 7, porque de verdad uno es inexperto en todo esto y estamos dando pasitos como un bebé, pero de verdad agradecerles y que siempre el Espíritu Santo los ilumina a ustedes para seguir adelante, seguir perseverando, así seamos 10, 15 los que nos conectemos, ustedes no se cansan de servirnos a nosotros para nosotros aprender cada día más. De verdad que el Señor siempre les dé ese don de palabra, ese don de oración, ese don, ese carisma que tienen cada uno de ustedes desde que yo me integré a esta escuela. No me canso, creo que ha sido lo mejor que me ha dejado la pandemia, de verdad, pertenecer a estos grupos. Y aunque a veces no me puedo conectar, hoy estaba desesperada porque andaba en una Eucaristía en la Lima y yo decía, ay, cuando nos llegaron nos dijeron, ya no va a ser a las 5:30, tienen que darnos chance, va a ser a las 6, y yo no importa, tranquila, Dios sabe por qué pasan las cosas. Y no, llegó el sacerdote antico de las 5:30, y digo yo, bueno, bendito Dios, y ya a las 7 pasadita ya estaba aquí. Entonces, de verdad, uno pues a mí me motiva mucho y de verdad les agradezco, así como el sí de María, cada tema que nos dan,
Tal vez sea poquita lo que yo aprendo, pero de verdad ahí voy perseverando. Entonces agradecerles de verdad y que el Señor siempre, la bendición que le pido para cada uno de ustedes, bendición en salud, en prosperidad con sus familias y de verdad que debemos de seguir perseverando y pidiéndole al Señor, de verdad, como les decía yo al principio, este mundo está complicado porque cada día es menos gente en las iglesias, cada día hay menos gente que quiera aceptar el llamado de Dios, pero de ahí, los que seguimos aquí pidiéndole a Diosito que de verdad nos ayude y a seguir en la oración. Buenas Amén. noches. Amén. Ahí tenemos una mano levantada. Soy yo. Soy yo, Adelante. don Ernesto. El primer día del cónclave estaba viendo la transmisión de EWTN y estaban entrevistando a Monseñor José Ignacio Munilla de España. Carguísima y súper experto del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces le preguntaban a él que qué necesitaba o cuáles serían las características que debería tener el nuevo Papa. Y se me quedó tan grabado como él lo dijo. Dijo, tendría que tener la garra de Juan Pablo II, la clarividencia doctrinal de Benedicto y el corazón de Francisco. Y al día siguiente, apenas salió León XIV, yo dije, tiene las tres cosas definitivamente, tiene las tres cosas, se le nota la preparación en lo doctrinal, y él era el que escogía a los obispos. Y el corazón, a lo que hemos visto estos poquitos días, el corazón de Francisco, y se le ve definitivamente que viene con esa fuerza y ese empuje que tenía Juan Pablo II. Entonces, definitivamente la pegó Monseñor José Ignacio Munilla. ¿Y cuál es el conductor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, También, definitivamente. también Ernesto, quisiera, bueno, recordaba ahora que usted nos daba la explicación al finado padre Cordero, que en paz descanse. Y entonces, y que él nos hablaba precisamente cuando recibimos formación con él sobre documentos también de la iglesia, y nos decía precisamente lo que se apuntaba ahora, que en la iglesia tenemos un tesoro tan grande que nosotros pues no le hemos abierto el corazón, no hemos querido estudiar, porque cada vez que nos decía él, como que la gente se va para una secta, no sabe lo que está perdiendo, no sabe la riqueza que tiene. Y yo le decía precisamente a un hermano, sí, la riqueza que, pues es que el Vaticano es millonaria, tiene un montón. Claro que sí, la iglesia es millonaria. La iglesia tiene un gran tesoro. Lo que pasa es que ese tesoro, que es toda esta enseñanza, toda esta documentación que no la puede tener nadie y que a veces entonces con solamente una gente, pero sí que es muy valiente porque tal vez se aprende una o dos citas bíblicas y ya se va al parque a predicar o a abrir un templo ahí, qué sé yo, evangélico, pero nada más, pero no sabemos la riqueza, el tesoro que hay en nuestra iglesia católica. Ernesto, le agradezco y le agradezco, así como a William los lunes y mi hermano Douglas y cada uno de los demás hermanos, porque definitivamente no se cansa uno de aprender. Es cierto que en el caso mío, que soy muy duro de mollera, pero que es importante ir conociendo, porque como decía ahora Katia, que dice, hey, sí, pero por lo menos nos va quedando un poquito de esta riqueza que tiene la iglesia. Muchas gracias, Ernesto. Bien, hoy una referencia y
tal vez un poquito corta, ¿verdad? Eh, la verdad es que no quería abusarme, ya hice suficiente con cambiar el tema, pero bueno, los invito ahora, los que pueden, abren sus cámaras, abren los micrófonos y pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Y Gaby nos prepara ahí un, un temita ahí de salida, ¿verdad? Bueno, antes de empezar la oración, nada más darle las gracias por los hermanos que nos han adquirido los numeritos para la plataforma. Ya en este mes de mayo renovamos la plataforma. Tenemos plataforma para seguir adelante durante un año, aunque todavía nos quedan unos numeritos. También, si alguien gusta, el próximo retiro, hay un retiro aquí próximo mismo retiro aquí ahí en Llanos de Santa Lucía, de la Renovación Carismática de 8 en adelante, misa a las 9. 8 de junio vamos a tener Pentecostés en lo que es el gimnasio del Colegio del Occidente. 13 de julio vamos a tener un gran encuentro nacional en el Polideportivo, aquí en Cartago. Entonces, pues ahí les dejo también esas invitaciones y pues continuar aquí a través de la escuela. Bien, Padre bendito, Padre de amor, de bondad, de gracia y de misericordia, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy queremos, Señor, pedirte que sigas derramando la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu. Hoy todos nosotros decimos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un Un rayo rayo de de luz. luz. Ven, Ven, Padre de el los Padre de pobres, los pobres. ven, Ven, dador de dador dolores, de esposo. ven, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suavísimo dulzor, descanso en la fatiga, brisa en ardiente estío, consuelo en dolor. Oh luz dichosísima, inunda el resplandores el corazón de tus fieles. Ven, Espíritu Santo, y fluye poderosamente con dones, con frutos y con carismas. Mira nuestra pobreza cuando tú no estás por dentro. Ven y doma al espíritu indómito. Ven y renueva todo aquello que está torcido. Ven y sana lo que está enfermo. Ven, ven, Santo Espíritu de Dios. Hoy yo te clamo. Hoy te digo, Señor, yo te necesito. Ven a mi corazón. Oh Espíritu Santo, que llenaste los corazones de tus fieles con tu luz maravillosa, permítenos ser guiados. Permítenos que sintamos con rectitud, que sintamos tu consuelo, que sintamos tu fuerza. Ven Espíritu Santo y inspíranos lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo decirlo, lo que debemos callar, cómo actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Santo Espíritu de Dios, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Hoy todos decimos, ven Espíritu Santo y danos un nuevo Pentecostés. Ven y condúcenos. Ven y permítenos ser sensibles con Jesús pobre. Permítenos mirar los acontecimientos desde la periferia, donde está el dolor, donde está el sufrimiento. Que no seamos simples reporteros, sino que seamos testigos. Que no nos guardemos nada, sino que nos demos, que nos entreguemos a la obra de la evangelización. Ven Espíritu Santo con toda tu fuerza y con todo tu poder y dirígenos. Dirige nuestro hogar, dirige nuestra familia, dirige todos los ambientes en los cuales nosotros compartimos y participamos. Dirige nuestros grupos. Derrámate poderosa y abundantemente porque sin ti no podemos nada. Hilo conductor de la historia de la salvación, de la historia de nuestra gracia, de nuestra iglesia. Derrámate en un nuevo Pentecostés. Así como decía el Papa León XIII,
Ven Espíritu Santo. Así como lo dijo Juan 23, necesitamos un nuevo Pentecostés. Así como lo ha dicho el Papa Francisco, necesitamos la fuerza de lo alto. De lo contrario, seríamos solamente una ONG. Ven Espíritu Santo y derrámate poderosamente, así como lo has hecho a través de los últimos pontífices que hemos tenido. Danos esa garra de Juan Pablo II. Danos el conocimiento doctrinal de Benedicto. Danos el corazón del Papa Francisco. Ven Espíritu Santo. Ven y fluye, porque sin ti no podemos absolutamente nada. Y oramos por el Papa. Señor, fuente de vida y verdad eterna, concede al Papa León XIV un espíritu de valentía y recto juicio, un espíritu de conocimiento y de amor. Permítele que gobernando con fidelidad todo lo que tú le has confiado, como sucesor del Padre, del apóstol Pedro, como sucesor del vicario de Cristo, el Papa León XIV edifique tu iglesia como sacramento de unidad, de paz y de amor en todo el mundo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Y rogamos, seguimos clamando. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de nuestras almas, de nuestros familiares, de nuestros hogares, de nuestros seres queridos. Amén.